En el 2014 salió la primera película que iniciaría con el fenómeno y los memes de la iguana japonesa contra el costeño mamado, más conocido en la potencia capitalista como Godzilla vs. Kong. Pero hoy no vengo a hablar de esta batalla, de, de estos monstruos grandes ahí, sino del inicio de este Monsterverse de Legendary. Así es, vamos a hablar de Godzilla del 2014. Bueno, la fecha creo que ya la dije. Soy Fengus y sean bienvenidos a Vantas Backstage. Aclaración, este video forma parte del Road to Godzilla vs. Kong que estamos haciendo con los parceros del canal. También la opinión es subjetiva, así que no empiecen a pelearse como Godzilla contra los mutos en los comentarios. Gracias. Bueno, al iniciar la película nos dicen con unas imágenes todas chéveres que Godzilla despertó por un accidente con un submarino ruso. Entonces, todas las pruebas atómicas durante la Guerra Fría fueron en realidad intentos de matar a Godzilla. Luego avanzamos en el tiempo hasta 1999, donde un japonesito llamado Ishiro Serizawa, junto con la doctora Graham, van a un sitio minero en Filipinas donde encuentran un gran esqueleto y dos capullos, uno de los cuales ya nació y se nota que dejó un sendero que lleva al océano. Y mientras tanto, el segundo capullo se resguardó en Estados Unidos. Días más tarde, en Japón, conocemos a Joe Brody, que yo le iré diciendo Heisenberg, y su esposa Sandra, los cuales trabajan en una planta nuclear, mientras que su hijo Quicksilver está en la escuela, pero el Quicksilver de Marvel, ¿no? El del UCM, no el de X-Men. Y pues durante el trabajo, la planta nuclear se jode porque hay una falla y pues la Sandra muere. Entonces Ford, que así se llama el Quicksilver en esta película, se queda solo con su padre. Y las autoridades pues dijeron que la falla en la planta se debía a un sismo, pero Heisenberg empieza a sospechar de que esta no es la razón de la falla de la planta. Luego hay otro salto en el tiempo que son 15 años después del incidente de la planta, donde Ford es un soldado experto en explosivos de los Estados Unidos. Ford vuelve a San Francisco con su esposa la Bruja Escarlata, del UCM, porque creo que no hemos visto en X-Men, y su hijo que se llama Sam. Pero justo recibe una llamada de que su padre fue arrestado en Japón. Entonces Ford va a Japón y saca a su padre de la cárcel. ¡No vos hijo de putas! ¡Se gonorrea! ¡Venga acá, gonorrea! En esta parte, Heisenberg le dice a Ford que vayan a las ruinas de la planta y allí descubren que este sitio ya no tiene radiación, pero llegan los guardias y los capturan y los llevan a la planta, donde ahora hay un centro de investigación con un capullo que es igual al de Filipinas. Entonces Ford se encuentra con Serizawa, pero el capullo se abre y sale un monstruo a destruir todo. El padre de Ford queda muy herido y el monstruo se va volando, mientras que los estadounidenses, al ver todo el desmadre que se genera, llegan y llevan a todos a un barco, pero Heisenberg muere por las heridas. En el barco, Serizawa y Graham dicen que pertenecen a Monarca, una organización que ya sabe todo sobre estos monstruos. Ford les dice que su padre notó como una ecolocalización en las ruinas de la planta y eso lleva a sospechar que el monstruo, conocido como Muto, se está comunicando con algo. Luego los militares llevan a Ford a Hawái pues para que se vaya a San Francisco con su familia, pero justo llega el Muto y se come unas ruinas de un submarino ruso, creando un pulso electromagnético que justo apaga el tren donde iba Ford. Entonces es como medio raro porque al final lo terminan deteniendo y vamos a ver esto que se repite en la película, que siempre van a intentar detener a Ford de llegar a su casa. En ese momento también llega Godzilla tras una hora de película y se pelea con el Muto. Y las imágenes de la pelea pues se muestran por noticias de todo el mundo y la esposa y el hijo de Ford logran ver todo lo que está pasando. Serizawa dice que Godzilla apareció por el llamado del Muto, pero ¿a quién llamaba el Muto? Pues justo el capullo que estaba en Estados Unidos nace y ataca un tren donde iba Ford para sacar a su familia de San Francisco. Entonces esta ya es la segunda vez que lo detienen de llegar a su casa. Un detalle es que el tren llevaba armas nucleares porque los militares querían atraer a los Mutos y a Godzilla para matarlos. Mientras tanto, en San Francisco, la esposa de Ford hace que su hijo evacúe, mientras que ella se queda a esperar a su esposo. Entonces Godzilla aparece y los militares lo atacan, provocando la destrucción del puente creo que se llama el Golden Gate,
y los militares se dan cuenta que Godzilla es la única opción para matar a los mutos, así que lo dejan pasar después de haberlo atacado. Muy raro. Los mutos se reúnen en San Francisco y ponen huevos en un nido improvisado en la ciudad, pero los militares llegan junto con Ford para desactivar un arma nuclear que tenían los mutos, mientras que Godzilla empieza a pelear con estos monstruos. Godzilla logra matar a un muto y Ford destruye el nido y se lleva el arma nuclear. Entonces llevaba el arma en un bote ahí lejos de la ciudad para que no haga daño y se iba a sacrificar heroicamente, pero justo llegan los militares a rescatarlo. Godzilla al final mata al segundo muto y luego se va al océano y la gente empieza a debatir sobre si Godzilla es un potencial peligro o un salvador para la humanidad. Al final pues Ford se reencuentra con su familia y fin. Esta película en sí estuvo muy adelantada a su tiempo, trayendo un Godzilla más real y respetable al cine. Este era el empujón que necesitaba la franquicia, más el estilo clásico que trae Hollywood a sus producciones. Mientras tanto, hay ciertos puntos en la película que pues aún no me terminan de convencer. El primer punto son los grandes saltos en el tiempo. Están como para explicar diferentes cosas relevantes, pero los 3 saltos que suceden en la película suceden en menos de la primera hora y ya es como una gran saturación para la película. El segundo punto son las conveniencias, y me refiero más específicamente a que Ford, siempre que intenta volver a su casa, presenta obstáculos, como el ataque del muto a Hawái o el ataque del otro muto al tren. Entonces, pareciera que están específicamente ahí para evitar que Ford llegue a su casa. También quiero hablar del comportamiento de la esposa de Ford, porque en una parte es un poco irracional, porque literal prefiere no evacuar y quedarse a esperar a su esposa en una batalla de monstruos gigantes y sabe que puede dejar huérfano a su hijo, pero aún así prefiere esperar a su esposo en plena batalla. No sé, no tiene sentido. Y ahora otro punto del que quiero hablar son las batallas entre monstruos. Gareth Edwards decidió darle mucha oscuridad a la película, pero una oscuridad literal porque casi toda la película sucede de noche o en entornos muy oscuros. Entonces, no sé, tal vez esto sea para ahorrar efectos especiales, pero evita demasiado la visión del espectador. Por ejemplo, yo cuando vi la película tuve que subirle el brillo para ver bien. Incluso vi otros videos en YouTube donde tenían que ponerle corrección de color para al menos ver lo que medio sucedía. En conclusión, Godzilla del 2014 sirve como gran introducción a este Monsterverse que ha estado creando Legendary Toho a lo largo de estos años, pero irónicamente ha sido la menos preferida por los fans. Hay puntos que pueden mejorar, pero en sí es una película con un ritmo un poco lento, pero con buenas bases y gran fotografía. Eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y apoyar el canal con su like. Nos vemos en un próximo video. Soy Fengos y estás viendo Bantas Backstage.